¿Qué hay, amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz. Hoy es 2 de febrero del 2017 y bueno, arrancamos programa inmersos en una crisis institucional sin precedentes, dicen algunos, sin precedentes en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que hoy también volveremos a debatir en nuestra mesa de debate, seguidamente a la entrevista que ayer ya anunciábamos, que en redes sociales también hicimos eco de ella, también a través de Twitter y Facebook, evidentemente. Bueno, pues Juan Carlos Elizalde, el obispo, Monseñor Elizalde, si me permite, buenos días. Ya está con nosotros. Un año ya, un año ya al frente de la diócesis en Gasteiz. Ahora vamos a hacer, un mes falta. Bueno, un mes, pero vamos a hacer balance exactamente igual. Yo quiero que usted me haga balance exactamente de la situación, de cómo llega, qué se encuentra y qué en este año que hemos mejorado, qué hemos hecho y cuáles son los retos a los que se enfrenta la diócesis cara a este año. Bueno, el primer reto que yo tenía era conocer y querer la diócesis, la realidad, la gente. Entonces, bueno, pues han sido unos meses primeros muy intensos de patear la diócesis, de conocer todas las realidades, las comunidades concretas, las expectativas, las carencias. Y bueno, yo creo que esa etapa ha sido preciosa, intensa, y el último reto ha sido formar ya un equipo de gobierno, de colaboradores, nuevos vicarios episcopales, que acabamos de presentar a la diócesis después de hacer una consulta previa a la Navidad. En Navidad elegí mis colaboradores y ya hemos empezado a funcionar. Entonces, bueno, es un momento de mucha ilusión. La transición yo creo que se ha hecho bien en el sentido de que el equipo anterior pues realmente lo hizo muy bien, ha habido un reconocimiento generalizado, no ha habido ninguna ruptura. Bueno, pues es una fraternidad, ¿no? En ese sentido la Iglesia tiene esa ventaja. Y entonces el nuevo equipo parte de un apoyo muy grande también de los colaboradores anteriores. Y estamos con toda la ilusión de hacer un plan pastoral entre todos y de trabajarlo bien. ¿Cuáles van a ser esas líneas generales de ese plan pastoral? Bueno, pues la evangelización de los más alejados, es decir, la transmisión de la fe, pasar de una pastoral de mantenimiento, como es la tentación siempre, a una pastoral más vital, más de calle, más de día a día, más allá de las fronteras parroquiales. Y luego los últimos, los más desfavorecidos, los que tienen necesidades económicas, los que están más solos frente a la vejez o la enfermedad, bueno, los puntos vulnerables de nuestro pueblo. Yo entiendo que en este primer año los contactos a nivel institucional han tenido que ser importantes. Sí. Entiendo, ya no solo desde el delegado del gobierno, ayuntamiento, el alcalde, el diputado general. Bueno, ¿qué es lo que usted les ha planteado y qué es lo que les han planteado a ustedes? Digamos, porque entiendo que ahí tiene que haber un entente importante. Sí. Cara, por ejemplo, cuando hablamos de la pobreza, yo creo que la diócesis vaya sola no es bueno, pero tampoco es bueno que vaya Efectivamente, sí. No son dos poderes. La Iglesia está en el tejido social de nuestro pueblo. Entonces, se trata del bien común, y ahí donde hay puntos más vulnerables, más desatendidos, con menos posibilidad de solucionar, pues ahí está la Iglesia. Entonces, yo el planteamiento que me he encontrado respecto a las autoridades civiles es muy franco y es de colaboración, es decir, a nivel económico, a nivel de recursos humanos, a nivel de sensibilización, estamos donde más se nos necesita. Yo ahí no he notado ninguna fricción, estoy contento. Hace poco leía un titular que decía que aún le queda casi todo por aprender a ser obispo, ¿no? Sí. Casi todo. Pero ¿cuánto es casi todo? Porque a mí me pareció que cuando yo leí el titular, casi todo es mucho, me parece que era muchísimo, pero dije, no, pero este hombre, si su carrera tiene muy formada, ¿cómo casi todo no puede ser? No, pero esa frase es una frase... No es políticamente correcta. No sé si es... Yo creo que sí que es correcta. A mí, demuestra mucha humildad, sinceramente. No nos vamos a engañar. Yo me doy cuenta que después de 11 meses, bueno, conozco algo de la gente, de la trayectoria, pero, por ejemplo, me estoy dando cuenta que sería un simplista si pensara que tengo un conocimiento exhaustivo. Me estoy encontrando, por ejemplo,
pues claro, que una persona es su proceso, su historia, lo que le han hecho, lo que le ha pasado. Entonces, empiezo a descubrir ahora tímidamente la trayectoria, la historia de ciertos sacerdotes y, por tanto, dónde podían estar mejor pastoralmente. No corresponde a la primera impresión. Dice el Papa que él siempre que se deja llevar por la primera intuición se equivoca. Yo creo que el 80% de los mortales. ¿Sí? Que el discernimiento es ir más allá y tratar de buscar pues, las causas, contrastar un poco con la primera impresión, pero eso es una acumulación de muchos datos contrastados, ¿no? Entonces sí, pues eso de solo sé que no sé nada de Sócrates, no tan exagerado, pero sí, la realidad es una sorpresa. Entonces, pensar que la conoces, pues eres un ingenuo. Yo estoy contento porque me están ayudando a entrar en la realidad con objetividad. Hablabas de carencias hace un momento, citabas entre todas las cosas que, digamos, a la hora de introducirte dentro de la diócesis alavesa, sí que hablabas un poco de ciertas carencias. ¿Cuáles son esas carencias con las que te has topado y que crees que...? Bueno, a mí una que me duele mucho es el mundo de los jóvenes. Siempre he estado entre ellos, en la universidad pública, en Pamplona, etcétera, y en pastoral universitaria. Y claro, hay una fosa entre los jóvenes y la Iglesia muy fuerte en Occidente, ¿no? Sobre todo. Y en Vitoria pues se nota especialmente, ¿no? O sea, tenemos grandes colegios religiosos, tenemos parroquias que trabajan con mucha gente joven, pero una militancia, unos jóvenes comprometidos con una identidad cristiana fuerte, bueno, pues está siendo difícil. Estos años están siendo difíciles y ahí tiene que sonar la flauta, como el Papa Francisco ha hecho en muchos temas de Iglesia, que ha despertado unos recursos que estaban dormidos y un entusiasmo en gente que estaba un poco desanimada. Yo creo que en el mundo de los jóvenes en Vitoria tiene que ocurrir algo parecido. ¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles pueden ser las claves para acercarnos, para intentar acercar a ese...? Hace poco he hablado con Miquel Gómez, ¿no? Al cual ya le he presentado, ¿no? Y que luego que también le pregunté. Pero yo le preguntaba qué pasa con la gente joven, ¿no? Por ejemplo, a la hora de votar, ¿no? Y saber, más o menos políticamente ver las claves, ¿no? Y en la Iglesia, ¿cuáles son esas claves para intentar acercar a la gente joven? Bueno, pues mira, hay una minoría entre los jóvenes que está viviendo su realidad social, vital, la diversión, el estudio, la cuadrilla, desde la fe. Y eso no empobrece nada, todo lo contrario. Viven lo que todos los jóvenes viven en esa edad desde un sentido concreto que da la fe. Entonces, esa minoría está como más aislada, como que nuestros jóvenes tienen cortados los puentes de acceso a la Iglesia. Entonces, una clave es facilitar los accesos, es decir, la práctica religiosa, la Eucaristía dominical. Hay diócesis y sobre todo fuera de Occidente en que realmente es una fiesta de la que se vive toda la semana. Y en cambio, las Eucaristías nuestras para nuestros jóvenes son un pequeño sacrificio y hay esa minoría que lo vive con alegría, con profundidad, en clima de familia. Bueno, pues eso es exportable, eso hay que contarlo. Tiene que ser una experiencia más confesante, más testimonial, de manera que otros lo puedan vivir. Y el otro día estaba en la Plaza de la Virgen Blanca, en el Acto por la Paz, pues lleno de colegios, tal. Claro, en ese entorno festivo, pues realmente la sensibilización por la paz, lo que habían trabajado en clase y la manifestación allí en la plaza, pues es una gozada. Yo pensaba, nuestros jóvenes necesitan este entorno para vivir la fe, que es lo que pasa en una JMJ. En una JMJ lo mejor no lo pone el Papa, lo mejor lo ponen los jóvenes. Su vida, su alegría. Cracovia, ¿no? En Cracovia, efectivamente. Cracovia, del cual luego me gustaría que me contase cómo ha ido, ¿no? Y es decir, que en ese entorno, en ese humus juvenil, claro, ¿qué propone la Iglesia? La centralidad de la Eucaristía, el sacramento de la penitencia, la comunidad, el voluntariado, pero es en ese entorno juvenil. Aquí falta esa chispa. Pero hay que hablar el mismo lenguaje que los jóvenes.
de alguna forma. ¿La Sí. Iglesia está en esa senda? Yo o creo no? que no es problema del lenguaje. Es decir, el lenguaje de la Iglesia tiene que ser el del Evangelio. Y el Evangelio lo entendían entonces las abuelas y los jóvenes de hoy, porque son parábolas, porque son imágenes muy vivas, sacadas de la vida cotidiana. O sea, yo creo que es más la vivencia, la experiencia, la alegría que hay detrás de eso, el convencimiento, que claro que se expresa en un lenguaje con frescura, ¿no? Un punto donde hay muchos jóvenes, sin lugar a duda, Sí. y además formándose, es Arribide, que por cierto, Sí. haber recibido el premio, Sí, además ahí está. estamos muy contentos. Sí. Sabino Arana, Sí. recientemente otorgado, nada, Sí. le vimos ahí La recogiendo. Fundación Sabino Arana en el Teatro Arriaga Correcto. de Bilbao. Ahí hay mucha gente joven. Hay mucha Sí. gente. Nosotros en 6.500, formación. sí, Claro, sí. eso es, 3.000 y 4.000, claro. 4.000. No, 6.500 6.500, alumnos. fíjate, 6.500 alumnos. 450 profesores. Bueno, es realmente una realidad. Sí. Pero está conexionada la Iglesia ahí, o sea, ¿los alumnos lo viven como tal o no? ¿O realmente la formación es la formación y la parte...? No. Yo me he encontrado una realidad muy cuidada pastoralmente. Es decir, hay varios profesores de religión, hay varios sacerdotes, muchos agentes de pastoral, pastoralistas, mucha dedicación de muchos profesores que son coherentes en su vida cristiana y que dedican mucho tiempo dentro del centro a la formación religiosa, no solamente en el aula y en la teoría, sino en campañas, en temas de sensibilidad, De solidaridad, que se hacen muchas campañas de solidaridad, muchísimas. de tiempo libre, etcétera. Entonces, hay mucha gente entusiasta, pero lo mismo, ¿no? Solo una minoría estamos logrando que sea activa, que sea una militancia activa. Entonces, pues sí, ahí tenemos un reto dentro de casa que está muy claro en los objetivos, pero que después en el día a día es minoritario. Quien participa pues en las Eucaristías, en las convivencias, en las campañas de solidaridad. Bueno, pues estamos contentos porque va aumentando el número y las estadísticas nos dan esperanza. Pero claro, hay un mundo por hacer. Pero mucho. Mucho. Sí. Este próximo 2017, hablando del premio, del reconocimiento de la Fundación Sabino Arana, Sí. con respecto al centro, este próximo 2017-2018 es 75 aniversario. 75 aniversario, Algo sí. especial, entiendo que se está trabajando, pensando en algo especial. Son 75 años, Sí. al frente de la formación, de una formación súper importante para Álava, Sí. sin lugar a dudas. Sí, efectivamente. Hombre, no se entiende la industrialización de Álava y la preparación técnica en todas sus empresas sin Eguivide, efectivamente. Claro, yo me doy cuenta que hace 75 años la Iglesia estuvo a la altura de las necesidades presentes. Entonces, ese es el reto, claro. Nosotros hoy estamos a la altura, creemos que nos hemos puesto las pilas y que efectivamente todos los estudios que estamos haciendo responden, yo creo que a esa tensión, y la relación con universidades como Deusto y ahora también Mondragón, con grados intermedios, etcétera, pues estamos dando pasos hacia lo que hoy las empresas y la sociedad demandan. Nacho Guizabal, yo en una entrevista que leí hace poco hablaba de la innovación, como que hay que dar ese paso, ¿no? Dentro de la formación profesional, la innovación desde hace ya unos años es esencial, pero ahora más que nunca hay que hacer esa apuesta realmente desde los centros educativos de formación profesional hacia la innovación, pero además sin tapujos de ningún tipo. Sí, se está haciendo. O sea, nos interesa porque eso es estar ofertando algo actual a las empresas y nos lo están pidiendo, y de hecho están surgiendo planes de colaboración con las universidades en esa misma línea, en la capacitación de nuestros chavales. ¿Qué vamos a hacer para el próximo año, que hacemos ese 75 aniversario? ¿Tenemos pensado algo ya o no? Sí, bueno, hay muchas actividades. Sí, hay un itinerario que nos complica mucho la vida y que nos alegra mucho, pero sí, hay una serie de actos durante todo el año transversales en un plus de lo que habitualmente se está haciendo. Entonces, igual que en la Facultad de Teología son los 50 años y ya empezamos con el cardenal Bersaldi, que llega el día 17, y hay un
una lista de festejos durante todo el año extraordinario realmente. Bueno, hace poco, la primera reunión de interdiocesana del año de los obispos, esa reunión es importante, sí, porque se marcan las líneas generales de lo que va a ser los mandatos de la diócesis o no. Tenemos los obispos vascos y también algunas veces viene Navarra. Sí. 3, 4 reuniones. Han estado Pamplona, Tudela, Bilbao, Donosti y Vitoria. Sí, las 3 diócesis vascas más la diócesis de Pamplona. De Pamplona vinieron el arzobispo y el obispo auxiliar. La diócesis es Pamplona-Tudela. Y cada vez están participando más habitualmente con nosotros los obispos vascos. Y son 3, 4 reuniones al año, obispos y vicarios generales, en la que se abordan los temas comunes de pastoral y los retos principales, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy enriquecedor. Cada diócesis pone sobre la mesa las innovaciones en la pastoral en ese año, los planes. En algunas cosas colaboramos mucho, otras cosas somos más independientes, pero nos ayuda el ver qué están haciendo nuestros hermanos. Se habla con mucha sinceridad. Luego también las claves de la conferencia episcopal las podemos aterrizar mucho más concretamente en nuestra realidad pastoral. A mí ese paso me parece difícil. ¿Te parece difícil? Porque sí que, hablando de la cercanía que tiene que tener la Iglesia, sí. Yo desde que a usted le conozco, yo les decía, yo creo que le decía a Miquel antes, le decía que usted me ha convencido. O sea, yo desde que usted está en Vitoria, yo me siento más cerca de la Iglesia. Ya le dije en su día que soy practicante y que soy creyente, pero es que sí que es verdad que algo ha cambiado. Simplemente su imagen y su accesibilidad ya es importante para... Yo suelo verla alguna vez paseando por la calle. Pero sí que a veces vemos, ¿no?, que los obispos, en este caso, en esta reunión no sé si han hablado de ello o no, pero a veces cuando la Iglesia está muy por encima de lo que es el propio ciudadano, ¿no? Y a mí me parece difícil llegar a comunicar o ver a veces el puente que se debe de ver, ¿no?, entre la Iglesia y el ciudadano. Lo que pasa es que también a veces una imagen muy lejana. Por ejemplo, yo cuando el año pasado estuve en la primera asamblea de la conferencia episcopal, pues que conoces a los obispos ahí de los retratos, pues pensé que serían muy estirados. Son curas normales, de a pie. Pero no da la sensación en la calle, no se ve así. Hemos tenido ahora la tanda de ejercicios espirituales, pues nos predicó un jesuita muy majo, y todos los obispos ahí en silencio, pues rezando como todos los curas y una vez al año, ¿no? Y me hacía gracia, ¿no?, porque les veías ahí a los cardenales perdidos en los zumos del desayuno, sin saber qué elegir, y el otro para allá y el otro para aquí. Y bueno, ahí rezando a gusto, tranquilamente, con una sencillez enorme, pues la verdad es que te reconcilia con una imagen más estirada de la Iglesia. Y es decir, somos curas normales que queremos el bien de nuestras comunidades y de la gente, y que justamente somos buenos pastores en la medida que conectamos con nuestros curas, con nuestras parroquias, con nuestros religiosos y religiosas, con nuestros catequistas, con las familias. Si la señal, decía el Papa el otro día en la entrevista al País, es la cercanía. Pero la cercanía porque no es un poder, es un servicio. Y si la gente está recibiendo y está trabajando contenta, está respondiendo a las necesidades, pues eso es la Iglesia. El obispo, cuanto más cerca de las necesidades y de la gente que está creciendo y que está respondiendo a esas necesidades, pues más contento está. Monseñor, ayer viendo la entrevista que le hice hace prácticamente un año, bueno, era en mayo, 12 de mayo del año pasado, sí. Me dijo que uno de los objetivos que tenía usted aquí era implantar los ejercicios espirituales, como lo acaba de decir, me he quedado con ello. Y no sé si se acordará, pero yo le dije, hombre, no estaría mal porque yo conozco los de Loyola, porque yo he ido mucho a Loyola a hacer ejercicios espirituales, y la verdad es que es una gozada. Vienes con las pilas puestas, cargadas, efectivamente, una técnica. ¿Está en ello ya o no? Bueno, ya está superada la barrera. ¿Me va a invitar alguno? Pues quiero que me invite. 22-25 de junio tenemos la próxima tanda. Hemos dado ya 2 tandas de adultos, una tanda de sacerdotes y otra de jóvenes.
Pues apúnteme. Vale, Se lo pido, por apuntado, favor. Joseba. Y alguno de estos también no estaría mal que fueran, ¿eh? Bueno, no sé, ¿eh? Sí, sí. A ver qué sí. me dicen. Sí, porque les voy a convencer. Yo encantado, ¿eh? Yo les voy a convencer. Ahora les vamos a convencer. La pobreza. Hay, dentro de los objetivos para este año 2020 hay un titular que he sacado de la revista de Cáritas, ¿no? Las cosas están cambiando, pero no para todos, ¿no? Efectivamente, sí. Y es que es verdad. Ayer, fíjese, ayer no, antes de ayer veía un programa en la televisión, los nuevos ricos en España, ¿no? La cantidad de nuevos ricos que hay en España, ¿no? Cómo se ha disparado la cifra de nuevos ricos, ¿no? Y de repente la cifra de los nuevos pobres era cuadriplicar. Sí. Y decimos, ostras, ¿qué está pasando, no? Sí que es verdad que la figura de Cáritas en Vitoria es importante. Yo con Ibea, siempre que hablo de este tema de cosas, la verdad es que a mí me ponen los pelos de punta. Estoy esperando que saque el informe de este año para tener los datos y que venga Ramón a contárnoslo. Pero bueno, ¿cuál es la percepción que tiene la diócesis ahora mismo? Sí, que la pobreza se cronifica. Y es verdad que se están poniendo todos los medios, pero es una realidad. Entonces, ahí la Iglesia esa prioridad no la abandonará nunca y con todas sus fuerzas. Hombre, intuimos que efectivamente las causas nos exceden. Yo estoy, por ejemplo, ahora en la Conferencia Episcopal en el tema de migraciones, tema de trata de personas. El Papa nos convocó en octubre y la intuición suya es que para liberar a los nuevos esclavos del siglo XXI, que son la esclavitud laboral, sexual, la esclavitud infantil, pues la Iglesia sola no puede, no es eficaz. Y entonces ha pedido la colaboración de gobiernos, fuerzas de seguridad, ONGs e Iglesia. Y comenzó en 2014 el Grupo Santa Marta en Roma. Se trata de que en cada diócesis se reproduzca este mismo tipo de colaboración. Y estamos en ello porque esa es la máxima vulnerabilidad. Tenemos realidades de trata aquí en Vitoria. Sí. Gente chicas que están trabajando en la calle sin documentación y con deudas contraídas, todos los datos que necesitamos. Es decir, es la mayor vulnerabilidad, pero es la punta del iceberg de un mundo efectivamente oscuro y de enormes carencias. Ahí tenemos que colaborar todos juntos. Hay que trabajar, por eso decía antes, esa trazabilidad entre instituciones y y diócesis. Importante, entiendo que para finales de mes de enero se arrancaba esa agencia de colocación de Cáritas. No sé cómo está, si ha arrancado ya, cuáles son las primeras percepciones que se tienen, bueno, cómo va a funcionar. Efectivamente, ya está funcionando, no sabemos aún los resultados, pero desde luego ya está puesta en marcha. ¿Contentos? Sí, estamos contentos. Con las primeras impresiones, sí. Ahora, es sembrar. Aún no tenemos muchos resultados. La reapertura de la tienda también. También, sí. La tenemos en la Costa de San Francisco. ¿Para cuándo? Sí, porque yo paso por ahí y sigo viendo que siguen obras. Paso y veo la tienda y digo, ¿cuándo van a abrir? Y falta el cartel de fuera, que es otra de las cosas. Y digo yo, pondrán Cáritas aquí fuera para hacer el llamamiento de que realmente es la tienda de Cáritas. En cuanto salga en la tele, hablo con Cáritas, porque no te puedo dar ese dato preciso, pero lo pediré. Vale, es que claro, fíjate, yo me acuerdo que pasé Navidades y dije, hombre, para Navidades, que es un momento de mucho derroche económico, todo el mundo quiere comprar, y digo, mira, es el mejor momento. Pero vi que no, vi que no. Meteré prisa. Sí, por favor. Ahí también estamos asistiendo a ese momento de los abusos, ¿no? Es algo que usted ha dicho que además ha sido tajante y ha hecho... O sea, la Iglesia... ¿Justicia ordinaria? Sí. El protocolo de la Iglesia es mucho más duro y inflexible. En ese sentido, tolerancia cero. Podéis ver en la página del Vaticano, vatican.va, el tema de los abusos, cómo está regulado y la vinculación. Desde ahí, todas las diócesis, todos los obispos, transparencia absoluta y colaboración con la justicia. Es decir, es algo unánime y todos los obispos del mundo. Yo me uní a las declaraciones, efectivamente,
del obispo San Sebastián, Sí, Bonilla. y asumí frase por frase cada uno de sus comunicados. Es duro, ¿no? Es muy duro, sí. Es realmente Porque muy desgasta duro. mucho Sí, esto. Ese tipo de sí, los casos que sí, salen son sí, casos sí, que sí. son duros, ¿no? Sí, sí, y luego también, claro, pues son realidades que afectan a toda la sociedad. Es decir, esto, en primer lugar, a la familia, y el mayor número de casos se da en entornos familiares y entornos educativos y deportivos y tal. Pero, claro, la Iglesia decepciona especialmente porque hay una confianza especial en la Iglesia y en su opción por el bien. Entonces, pues realmente sí, es algo que desgasta, que desilusiona y que de alguna manera refuerza, pues oye, la coherencia del servicio y con todas las consecuencias, ¿no? Y eso que el derecho canónico, la verdad Sí. es que una revisión sí que haría falta, ¿no? No, el derecho canónico en ese punto, bueno, está revisado desde el punto de vista que por ejemplo, hay casos en que no hay prescripción, mientras que en el tema civil es mucho más suave y tolerante, ¿no? ¿Cómo se percibe ese ir al Vaticano de Urkullu a pedir esa interlocución con el Vaticano? Sí. Con esa reunión que además que tuvo con Pietro Parolin, el secretario de Estado. Eso es. Sí. Bueno, con Urkullu nos reunimos ayer los obispos vascos y efectivamente dentro de esas visitas que el gobierno vasco ha hecho en Roma, una de ellas era la del secretario de Estado. Con mucha minuciosidad nos contó cómo se había reunido con San Egidio, la comunidad de San Egidio, Sí. que estaba tratando también en España de lograr esos corredores humanitarios. Se reunió también en la curia de los jesuitas por las especiales vinculaciones de la Compañía de Jesús y Euskadi, Patria de San Ignacio. Sí, sí. Y se reunió también con Parolin. En la línea de colaborar y de trabajar por el mundo de los refugiados, de la inmigración, y en ese sentido también se abordó el tema de la paz, el tema de la reconciliación y de la convivencia, el tema de la interculturalidad e interreligiosidad. Fueron los temas que en distintos ámbitos en Roma salieron y que también los abordamos ayer en la reunión con Urkullu, un clima de mucha cordialidad y de interés mutuo. Bueno, seguro que queréis preguntarla, que sí. Porque, por cierto, ¿cuántas veces habéis estado vosotros con el obispo sentado? ¿Podéis charlar con un obispo así como vais a estar hoy con él? Sinceramente, sed sinceros. Mario Garro, antes de nada. Mario Garro, buenos días. Buenos días. Sayoa Castañeda, Buenos días. Miquel Gómez, buenos días. Buenos días. ¿Cuántas veces habéis tenido la oportunidad de estar con un obispo? Yo en varias ocasiones. Va, a ver, bueno. Con el obispo Setién Sí. y con el obispo Bueno, Mario, tú eres una excepción. Venga, ya no y ahora vale. con el obispo de Mendy. Y con Setién fue maravilloso. Sí. Sí, hay que reconocerlo. ¿Qué quieres usted preguntarle, ya que lo tenéis aquí? Pues mira, yo tengo una curiosidad, ¿no? Usted ha hablado de futuro. Sí. ¿Y cuál es el futuro de la diócesis en Álava o en el País Vasco? Porque solo hay un seminarista Sí. y lo que sí que es cierto es que los sacerdotes, pues la media pues pasa de 70 años. pues, 70 La media años. nacional es 65, la nuestra 70. O sea, por eso, porque la media es muy alta y usted Sí. es un hombre joven. Comparado con la media, Sí, usted sí, es yo un soy de hombre los joven. curas jóvenes, sí, Por sí. eso hay que decir. Y entonces, ahora hay que ver. Mira cuál- Miquel como diciendo, pues ya. No, es un hombre joven. Yo creo que tiene que dar. Pues, No, pero sí que es verdad. Sí que es verdad. Entonces, ¿cómo lo ve usted? Porque claro, esto es un problema, ¿eh? Bueno, pues esa es la esperanza, que teniendo una realidad tan maravillosa, pues tenemos mucho campo para trabajar y para atraer, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que trabajando con ilusión, como lo estamos haciendo, habrá un repunte de las vocaciones. También habrá, y lo está habiendo, una mayor responsabilidad en los laicos y en las familias, y eso genera también en ¿El vocaciones. papel de la mujer en la iglesia se contempla, no se contempla? Pero el papel de la mujer mayor que el del hombre. Yo tengo más colaboradoras, chicas, mujeres, parroquia por parroquia, que hombres. Si la crítica es precisamente que en los temas eclesiales solo participan mujeres. Y efectivamente hay muchas más mujeres y más responsabilidades que hombres.
Hombre, también, por ejemplo, en la curia, en el obispado de Vitoria, hay más mujeres trabajando en la curia Yo me refiero a dar el paso de Sí. la Eucaristía. O sea, Sí. eso ya a mí me consta, porque eso es una realidad, Sí. pero sí que es cierto que pasar el último paso, ¿no? Sí, claro, eso ahí sí que excede la diócesis de Vitoria. Ahí tiene que ser un tema en el que la Iglesia Universal intervenga, ¿no? No está cerrado, pero desde luego no se ve próximo. Un debate interno importante Sí, ahí. sí. Te extrañaré, Joseba, pero yo sí participo de ejercicios espirituales, lo que pasa que Sí, hace unos cuantos hombre, años. sí. La lleva bien. Sí, es verdad, pero Muy sí bien, es muy verdad bien. que hace unos cuantos años. Es una gozada, sinceramente. Sí, la verdad es que sí, lo que se vive está bien. Yo tendría muchísimas preguntas porque es verdad que nunca he estado delante del obispo de la diócesis de Vitoria para poder preguntar directamente, pero sí que después de la entrevista que le has hecho y que habéis hablado de las personas jóvenes y Sí. de la necesidad, yo hay una cosa que veo y sí me encantaría saber la opinión del obispo de la diócesis de Vitoria. Creo que existían unos espacios específicos de las personas jóvenes, de las personas estudiantes, de la juventud obrera, que la Iglesia ha decidido meter en Acción Católica General. Y me da la sensación Sí. de que esas personas que tenían sus espacios de poder participar desde sus especificidades, pues un poco se ha diluido en esa Acción Católica General. Y sí me gustaría saber, en la diócesis de Vitoria, ¿qué pinta la Acción Católica? ¿Qué pinta la Acción Católica? Creo que es una Sí. parte de la Iglesia muy importante, Sí. que trabajan muchísimo, que están en la calle, Sí, que es la visibilidad más, lo que más se visibiliza Sí, sí, está de claro. la Iglesia. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pinta? ¿Qué se va a hacer en la diócesis de Vitoria para que la Acción Católica no acabe muriendo? Es decir, Sí. antes muchísima gente participaba de la OA, que había muchísimos grupos de formación, verdad. Cierto, cierto. Sí. y ahora mismo... Sí. Hombre, es una evolución general en todas las diócesis. Hace bastantes años el laicado era la acción católica, solo la acción católica. Claro, la realidad de la Iglesia, que es dinámica, efectivamente va cambiando y van entrando nuevos movimientos, nuevas asociaciones, nuevas realidades eclesiales con mucha fuerza, con mucha pujanza, que hoy tienen vocaciones, etcétera. Y entonces, pues la acción católica está siendo un movimiento más cuando antes igual podía ser el único. Pero entonces, esto no quiere decir que esté en crisis o que sea minoritaria, ¿no? Al revés, justamente cuando hay otras realidades en el mismo tejido social, es una llamada a mantener la especificidad de la acción católica y su rejuvenecimiento. Hombre, si te esas digo... especificidades, no sé, Sí. pero ¿usted no entiende que esas especificidades de personas estudiantes o juventud obrera o Sí. infancia que tienen unos problemas específicos y que deberían ser tratados desde su especificidad, al englobarlo dentro de una acción católica general, igual han perdido esos espacios para poder... Pero es así, lo han sub- perdido, le pregunto, ¿eh? No, Lo han yo perdido, Pregun- total. no, es la pregunta. yo Está dentro de la Acción Católica la de Vitoria General. creo que Es está que no muy- lo entendía, perdona, ¿eh? La de Vitoria yo creo que está muy viva y que efectivamente no ha perdido lo específico. Yo he estado en los campamentos de Acción Católica o he tenido reuniones con la OAC, el Movimiento Obrero, que acaban de cambiar ahora de responsable. Hombre, ha decrecido en números, como Mucho. mucho, efectivamente, como tantas realidades. Pero porque también hay otra participación de otro montón de movimientos que antes no existían. El tema es, bueno, también me quedo con la inquietud de velar por la vida de cada uno de los grupos de acción católica. Y también, mira, no sé, me metes el rejonazo y lo acepto.
La verdad es que ha sido una buena pregunta, porque mira, yo lo había pasado de soslayo y cuando lo has mencionado me he quedado. Efectivamente, es un tema súper importante, interesante y mira, y me alegro que, a mí me parece muy interesante. Creo que, el reto, que muchas personas que dentro de Acción Católica no es solo la visibilidad en la calle, también es la formación, el tratamiento interno, sí, entiendo. Vale. Sí. Pues mira, estaremos vigilantes. Eso es. Eso que nos gusta decir a los periodistas. Miquel Gómez. Bueno, yo tendría muchas. Es la primera vez que estoy con un obispo. Conozco a muchas personas que son creyentes. Sí. De hecho, tengo buena relación con Juancho Oscoz, por ejemplo, sí. Juancho siempre. Que me parece una persona maravillosa, muy cercana y muy amable, con Josécho Amirola. Y de hecho he trabajado en el aspecto social, en activismo social con estas personas, ¿no? Y me parecen personas que realizan una labor muy importante. No sé en el interior de la Iglesia qué funciones tienen, yo sé que las tienen, pero no lo sé porque no me siento parte de la Iglesia, pero sí me parece que dan un contenido muy importante y un valor muy importante a la responsabilidad social que tiene la Iglesia como un agente social muy importante. Y mi pregunta es, como en otros temas la Iglesia se ha movilizado, y no solo en el Estado español, sino también en México, por ejemplo, temas en los cuales yo no me voy a meter, no comparto con la Iglesia, pero bueno, tienen su derecho a ejercer eso. ¿Por qué no se plantea la Iglesia ese apoyo a movilización social de otros agentes sociales para trabajar en común, agentes sociales que trabajan con el tema de la pobreza, con el tema de la paz, que es algo que nos importa a todos y que tenemos que empezar a empujar un poco más al unísono, porque solo se lo reclamamos a los políticos, pero nosotros tampoco somos capaces de sacar. ¿Por qué la Iglesia no coge esa batuta o acompaña a esos movimientos sociales? Estoy hablando, por ejemplo, movimiento social que pueda surgir contra la pobreza energética, en contra de los desahucios, etcétera, etcétera. Sí, no, la Iglesia sí que apoya muy directamente ese tema, precisamente porque la Iglesia no es solamente la jerarquía, sino que son los cristianos, son los bautizados, estamos en el tejido social, un poco eso es también la Acción Católica, ¿no? Y de verdad que estamos ahí. Y por ejemplo, en los círculos de silencio, en el que estamos denunciando continuamente realidades injustas, yo diría, la mayor parte, cuando he ido ahí, la mayor parte de los que he visto son gente implicada en la Iglesia, de inspiración cristiana. Entonces, sí, yo creo que estamos ahí. Y, por ejemplo, el órgano de más nivel a la hora de la pastoral, de ejercer una pastoral activa, que es el Consejo Pastoral, 26 tienen que ser laicos, de 46, y la mayoría son de ese estilo de los que has nombrado tú, y de ahí queremos que surja el plan pastoral futuro. Gente socialmente muy activa. Sí, efectivamente, sí. Bueno, tú has mencionado a Juancho Oscoz, ni más ni menos. Sí. Si hay alguien activo en esta ciudad, en esos sentidos es Juancho Oscoz, uno de ellos. Sí, o sea, es uno, de hecho fue presidente de una organización en la que yo milité, que era por el derecho a la vivienda, que era el Carchen, y tuvimos un trabajo, yo con él, muy enriquecedor, la verdad. Es un tío que merece mucho la pena. Sí. Y es un activista social. Y creo que, en cierta manera, la Iglesia, no sé si le falta, pero tal vez tiene que hacerlo visibilizar más. Bueno, igual es verdad que la acción de la Iglesia es discreta y es fecunda. Lo que hablaba antes de Joseba de Cáritas, pues hombre, Cáritas es Iglesia, claro, y están ahí en todas las redes de mayor necesidad, ¿no? Visibilizar, pues igual sí, que efectivamente cuidamos poco la imagen, somos un poco dejados a la hora de rentabilizar. Sí, pero quizá porque se hace también con mucha pureza de intención. Fíjate, la Iglesia mueve un voluntariado enorme desde la catequesis a la acción social y ahí está sin ningún reconocimiento específico, ¿no? Bueno, ¿qué tal va con las redes sociales? Pues Facebook ya sé que tiene.
Sí. ¿Twitter tiene Twitter? Sí, bueno, a ver, no lo llevo yo personalmente, entonces... Pues ya me extraña eso. No, pero porque no me Usted, da la con vida. lo que es usted, No me da la vida, no me da la vida. Entonces, Cata, Raúl y desde medios de comunicación de la diócesis, bueno, yo creo que lo están activando Cata muy bien. seguro. Cata seguro, sí. Además me está vigilando. Sí, sí, lo sé, lo sé. Bueno, digo porque además, claro, eso de buscar, ¿no? Sí. Bueno, el próximo 4 de febrero a las 4 de la tarde hay una conferencia de sexo, amor y amor, vivir la sexualidad inteligente, es una conferencia que imparte Nieves González, directora de la Fundación Desarrollo y Persona, que es una conferencia que se hace, si no recuerdo mal, En el seminario. En el seminario. Efectivamente, sí. 4 de la tarde, 4 y media de la tarde. 4 de la tarde. Este próximo día 4 de ese febrero. es el pistoletazo de salida, porque Ahí está. exactamente, entre enero y febrero, pues yo creo que tenemos pues unas 20 convocatorias dentro de distintos formatos, talleres, diálogos, sesiones, porque justamente este año, después de Amores y Leticia, queríamos que antes de empezar con el plan pastoral nuevo, dedicara al tema de la familia, y queríamos, fuera incluso del marco, por ejemplo, la siguiente conferencia será en la Sala Juria, más allá de las parroquias, y temas muy, muy actuales. Es decir, ahí se habla del amor inteligente, ahí se habla de la resolución de conflictos en la pareja, y talleres muy prácticos, de manera que cualquier persona, creyente o no creyente, que quiera cultivar su proyecto de pareja, pues pueda beneficiarse y ver qué recursos personales y humanos caben. Y bueno, van a ser pues una auténtica fiesta de familias, un montón de actividades a partir del 4 de febrero hasta abril. Que le ponen muy bien a usted. En el viaje de Cracovia le ponen muy bien, ¿eh? He leído más de un artículo, le ponen maravillosamente bien. Un tipo muy cercano, más con los jóvenes que con otra, o sea, usted muy cercano a los jóvenes siempre. Bueno, yo he hecho en falta, por ejemplo, ahora, estaba pensando, llevar a un grupo de jóvenes directamente como lo he hecho pues, durante tantos años, porque al final lo que te da vida es lo que estás compartiendo realmente. Y yo sí que he hecho en falta pues las comunidades vivas y las reuniones reales, más que la representación y las visitas como más protocolarias, ¿no? Entonces, bueno, ya trato de seguir siendo cura y en esa pastoral cercana. En el ámbito rural, nunca hablamos del ámbito rural, Sí. sin embargo es una cosa que es muy importante porque Sí. allí donde hay un pueblo y una iglesia, allí Sí. se intenta llegar. Sí, sí. Y hay además menos barreras, ¿no? Y he recorrido muchísimos pueblos con ocasión de las fiestas patronales o las confirmaciones o los santuarios de la Virgen. Y bueno, sí, sí que me siento como pez en el agua, porque entre otras cosas siempre he sido párroco de pueblos pequeños combinado con la ciudad o con los universitarios. Entonces, esa es la realidad en que nos medimos. Sí. ¿Hay alguna necesidad que haya que arreglar en breve? ¿Alguna carencia importante dentro del ámbito rural religioso? Mira, sí, tenemos que vivir como un reto positivo la ausencia de sacerdotes, creando equipos, ya hay, de servidores de la comunidad, para celebraciones de la palabra, para atención a los enfermos. Claro, es que si no, y ahí no tenemos llegan. que hacer una red potente. Claro, están en ello trabajando. Estamos en ello, sí. Ya desde hace muchos años. Yo me he encontrado ya el trabajo muy hecho, pero tenemos que pegar un empujón. Bueno, monseñor, no tengo más tiempo, pero créame que estaremos. Yo todavía me quedo con varias preguntas en el Pues la próxima, no te preocupes, yo vengo. Pero en breve otra a vez, gusto. en breve, me gustaría tenerlos aquí cerquita y no se olvide de mí y ya veo No, que me alegro mucho también. haber estado Que, codo a codo. Sí, se hay nos cosas quedan espirituales, chicos. Nos vamos a poner que nos haga aquí. Sí. Que nos apuntemos. Y acabo diciendo, el 18 de marzo tenemos un retiro, un día dentro de la Cuaresma, para todas las fortunas y todas las circunstancias.
Pues lo vamos a proponer. Igual algún más de uno igual aparecemos por ahí, ¿eh? Igual nos apuntamos. Miquel no. A mí que Bueno, también. tenemos casi un mes para trabajarlo. Se agradece la invitación de todas formas. A mí que hay que trabajarlo, a mí que nos lo vamos a trabajar, a mí que lo vamos a trabajar. Monseñor Juan Carlos Elizalde, siempre es un verdadero placer, un lujo contar con usted. La verdad es que es más claro, no se puede ser, se puede decir más alto, pero más claro no se puede ser. Gracias, de verdad. Gracias, Joseba, qué Un ricasco. verdadero placer. Bueno, hacemos una pequeña pausa, muy pequeñita, y vamos a hablar. Yo comentaba al principio, comentaba y es verdad, es una crisis el hecho de que el alcalde se someta a esa moción de confianza en el Pleno para el próximo lunes. ¿Es una crisis o no? No es una crisis, sin más. Es una herramienta, como algunos lo están llamando. Ahora vamos a debatirlo ahora mismo. Nada, 2 segundos, estará.